Es una de las organizaciones religiosas más grandes del mundo. Es un país y posee uno de los archivos secretos más grandes de todos los tiempos, y allí reposan cantidades de expedientes sobre sucesos paranormales, apariciones extrañas, milagros, mensajes secretos y predicciones. Todo eso y mucho más en los archivos secretos del Vaticano, que en este momento gobierna el Papa Francisco, nacido en Argentina. En este podcast de Cruz Escribiente van a escuchar ustedes casos asombrosos. Una extraña aparición que se dio en Francia, una mujer que salió en medio de una halo de luz con una extraña forma sobre el pecho y que habló con una niña y un niño. Un grupo de personas que en Irlanda estaban en medio de una noche y vieron tres extraños seres que flotaban sobre el suelo, y cuando intentaron tocar uno de ellos, simplemente sus manos atravesaron el aire. Y una hostia que se transformó en sangre y en carne en Lanciano, en Italia, que ha sido estudiada por profesores de varias universidades y han llegado a la conclusión de que es realmente carne humana, y no solo carne humana, sino carne de un corazón humano. Todas esas historias y mucho más en este podcast de Cruz Escribiente. También debo decirles, antes de comenzar, que por favor le den like ya a este video, que si les gusta este canal se suscriban, que tenemos ya un nuevo canal solo de video podcast. Aquí abajo les dejo el enlace. Pronto estaremos publicando cantidades de videos en donde pueden verme a mí y a nuestros invitados hablando de casos increíbles como los que les vamos a contar hoy mismo. Se llama Historias Paranormales de Esteban Cruz. Historias Paranormales de Esteban Cruz. Suscríbanse de una vez. Y además quiero decirles, antes de que comencemos también, que vamos a ir a Egipto la segunda semana de febrero del año 2025. Vamos todos juntos. En mis redes sociales, @cruzescribiente, en Twitter, X y también en Instagram, les voy a colocar el enlace para que ustedes llamen a un teléfono y ahí pueden saber toda la información. Ahora sí, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Palabras del Papa Francisco, que dice que con el demonio no se dialoga. Y es que en el Vaticano hay un grupo de sacerdotes que investigan cada uno de los casos paranormales que hay en el mundo, no solo los buenos, no solo los casos paranormales que tienen que ver con milagros, con apariciones, con secretos, sino también investigan los encuentros con el demonio, las posesiones. Son médicos, incluso hay un observatorio astronómico en el Vaticano que ha tratado de investigar a los mismísimos ovnis. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha emitido nuevas normas sobre qué procedimiento hay que seguir en caso de que en una diócesis haya presuntos hechos sobrenaturales o apariciones. Las normas sustituyen las de 1978, cuando estaba Pablo VI, y la principal novedad es que a partir de ahora la Iglesia no declarará si estos hechos son reales. Como máximo se podrá emitir el llamado nulla osta, es decir, una afirmación que indicará que no hay inconvenientes doctrinales o evidencias de engaños o estafas hasta la fecha, además de reconocer los frutos pastorales. Para llegar a esa declaración, el dicasterio ha establecido normas más concretas sobre las competencias que en estos casos tienen los obispos diocesanos, las conferencias episcopales y la propia doctrina de la fe. En líneas generales, los obispos deberán instituir una comisión en la que haya al menos un teólogo, un canonista y un perito que pueda estudiar el fenómeno en cuestión. Un delegado de esa comisión y el obispo emitirá un juicio que será examinado por Roma. Una vez estudiado y emitido el veredicto, el obispo, de acuerdo con el dicasterio de la doctrina de la fe, hará público el resultado. Otro de los objetivos que persigue este documento es acelerar los procesos para dar una respuesta a los fieles lo antes posible. Los medios de comunicación y las redes sociales facilitan una rápida difusión de presuntos eventos sobrenaturales. Y así el Vaticano en el año 2024
nombró comisiones y nombró de alguna manera la posibilidad de que se investigue, que se analicen los hechos sobrenaturales. A continuación vamos a escuchar 4 de ellos, 4 que son muy asombrosos, 4 eventos que se dieron en lugares tan lejanos como Irlanda e India y que conoceremos a continuación. Si les está gustando este video, por favor denle like ya mismo y asimismo también suscríbanse a este canal. El sonido de la cítara, uno de los instrumentos espirituales de la antigua India, del subcontinente indio. Un lugar lleno de misterio, lleno de dioses y un lugar en donde ha sucedido una de las apariciones más investigadas por la Iglesia Católica y que tiene que ver también nuevamente con una figura misteriosa. Les estoy hablando nada más y nada menos de Nuestra Señora de Bailancani. Bailancani es una ciudad costera frente al Golfo de Bengala, frente a la gran isla de Sri Lanka. Allí viven todavía una gran cantidad de católicos místicos, de católicos que practican la religión influenciados por las culturas antiguas del Indostán. Se dice que en el siglo XVI un niño hindú llevaba la leche al domicilio de una persona. Era un niño pobre, era un niño de estos intocables que tenía que trabajar duro y le llevaba la leche a una persona muy famosa. Mientras estaba descansando debajo de un árbol, cansado porque había tenido una vida muy dura y un día muy duro, el niño empezó a llorar y de repente se le apareció la Virgen y le pidió leche para un niño que llevaba en brazos. El niño le ofreció un cuenco y ahí le colocó natas y leche. La mujer, que él decía era muy bella, que tenía además un cetro en la mano, se la dio al pequeño bebé que llevaba en sus brazos. El niño se fue corriendo, se fue a donde su señor, a llevarle la leche. Entró a la casa corriendo y le pidió disculpas. Le dijo: amo, perdóneme, pero cuando yo estaba allí caminando apareció una mujer y le di la leche. No nos queda sino pues el cuncho, nos queda solo un pedazo, nos queda un poquito de leche. El hombre destapó entonces el ánfora, la tinaja donde llevaba líquido y se dio cuenta que estaba llena y dijo: ¿de qué hablas? ¿De qué hablas si esto está lleno de leche? La tradición dice, y esto es bastante interesante, la tradición dice que esta señora obró un milagro, que la Virgen María o lo que fuese esta mujer hizo que esta tinaja se llenara nuevamente de leche. Años más tarde volvió a aparecer en el pueblo esta mujer. Se apareció otro niño, uno tullido, que vendía suero también de leche. Es interesante porque todo está mezclado con la leche, estas historias. Y entonces el niño estaba tullido allá, tullido, todo torcido. La Virgen volvió a pedirle leche a este niño torcido, tullido así, todo deforme, con los pies hacia atrás y los brazos llenos de tumores. Y entonces el niño: sí, tome toda la leche, todo el suero que quiera. Y entonces ella le dijo: levántate y ve corriendo donde los monjes católicos y diles que he estado aquí. Y el niño enseguida se curó y salió corriendo. Esta es una historia de uno de esos milagros. Pero para mí el milagro más extraño, y además que es bastante interesante, la figura de la señora de Belancani, o la Virgen de Belancani, porque es una mujer de India, es como los dioses de India, pero es un sincretismo brutal cuando ustedes vean la imagen. Para mí lo más interesante pasó hace muy poco tiempo, en el año 2004, el 26 de diciembre del año 2004. ¿Saben qué sucedió en esa fecha? El 26 de diciembre de 2004, a las 7:58 de la mañana, inició una jornada que muchos querrían olvidar. El mayor terremoto del siglo XXI y el tercero más poderoso registrado en la historia golpeó la costa oeste de Indonesia con una magnitud de 9,1. Fue seguido de un tsunami de hasta 30 metros de altura. Estaba en mi habitación y escuché un sonido de agua.
Me acerqué a la puerta y había agua que entraba. Me di la vuelta y vi por la ventana y había un flujo de agua enorme que pasaba. En ese momento la puerta explotó literalmente y el agua entró en la habitación. Explosé littéralement et l'eau est rentrée dans la chambre. En medio segundo la habitación estaba llena. Me sumergí para llegar al otro lado. No sé cómo salí. J'ai plongé pour essayer d'arriver de l'autre côté. Je sais pas comment je suis sorti. El tsunami arrasó comunidades enteras, dejó cerca de 230.000 personas muertas en 15 países y 500.000 quedaron sin hogar. La mayoría de las víctimas fatales fueron en la provincia de Aceh, en Indonesia. La miseria que dejó atrás desencadenó una respuesta humanitaria mundial. 160 organizaciones de ayuda se movilizaron para proporcionar alimentos y otros insumos. Y voluntarios de varios países llegaron a ayudar en labores de rescate y reconstrucción. Cantidades de muertos, cantidades de heridos, más de 200.000 muertos el 26 de diciembre del año 2004. ¿Y saben qué pasó en Belancani? No me lo van a creer. No me lo van a creer porque es realmente asombroso. Porque esa zona fue una de las más afectadas por ese gran maremoto, por ese gran tsunami. A esa hora habían más de 2.000 personas en el santuario porque había una misa. Las aguas se levantaron alrededor, dicen. Absorbieron los otros edificios, tumbaron paredes, derrumbaron árboles, levantaron casas, techos de las casas. Hubo una gran devastación y el único edificio, según reporte de la BBC, no mío, de la BBC, que sobrevivió fue el santuario. Y ninguno de los que estaba allí adentro falleció. Para muchos, el milagro de Belancani. El milagro de Belancani de 2004. ¿Lo habían escuchado? ¿Será solo una casualidad porque el santuario está ubicado en algún lugar específico, en una montaña o en algo? ¿O sería una realidad? No lo sé, pero para 2.000 personas que sobrevivieron en medio de la muerte y de la destrucción, lo que sucedió esa tarde en el santuario de Belancani fue simplemente un milagro. Fue simplemente un evento paranormal, un evento espiritual, que a muchos de ellos los cambió y que según el Vaticano hace parte del expediente de Belancani, que lleva ya casi 400 años, 500 años de desarrollo, de milagros y de extrañas apariciones en este lugar del Océano Índico, en este lugar del subcontinente indio. Una de las apariciones más extrañas del Vaticano, una de las más raras, una de las que han sido consideradas canónicas, o sea que el Vaticano ha investigado y ha dicho efectivamente, ha habido aquí una aparición paranormal. Es la famosa aparición de la Virgen de la Salette. La Virgen de la Salette o de la Saleta, o también llamada Nuestra Señora de la Saleta. Para conocerla tenemos que viajar con la mente y la imaginación al 19 de septiembre de 1846, a un pueblo muy pequeño, un pueblo francés llamado La Salette. Es un pueblo muy bonito, queda en las montañas y allí hay un gran monasterio, hay un gran santuario que se construyó justo encima de donde apareció esta extraña figura que para muchos es la Virgen María. Dos jóvenes pastores, dos jóvenes niños, fueron los protagonistas de este evento paranormal. Una se llamaba Melanie Calvat, tenía 15 años, y un niño, Maximilio Giraud, de 11 años. Los dos dijeron que estaban allí caminando hacia las 3 de la tarde en una montaña cerca a ese pueblo, porque es un pueblo con muchas montañas. Era sábado, entonces estaban caminando, imagínense ustedes los árboles, el prado verde. 19 de septiembre de 1846, no lo olviden. Y de repente vieron algo muy extraño. Una luz gigante, más brillante que el sol. Gigante, gigante. Imagínense ustedes ver eso. Una esfera de luz supremamente fuerte, que no hiere los ojos, pero que deslumbra totalmente. Dicen ellos que era como una especie de corona. Y en la mitad se veía una extraña figura humana de una mujer. Una mujer muy bella, vestida toda de blanco, que tenía las manos recogidas
como en una especie de blusa con mangas muy largas y muy grandes, y ella estaba ahí llorando, llorando, llorando. Eso es lo que dicen ellos que vieron, que estaba llorando, llorando, llorando. Era una mujer toda vestida de blanco que estaba allí lamentándose. Y de repente se quedó mirando a los dos pequeños niños, a la pequeña Melanie y al pequeño Maximino, y les empezó a hablar en francés. Y les empezó a hablar en un dialecto que se llama patois, de esa zona de Occitania, la lengua de los dos niños, y empezó a explicarles que ella lloraba y lloraba y lloraba y sufría por la sociedad, porque la sociedad estaba llena de pecados, de blasfemias, porque no se tomaban el domingo como día de descanso, ni iban a misa, sino que se sumergían en el alcohol y se metían en casas de lenocinio, allá los hombres, y al final los niños, que estaban asombrados por la luz y por esta mujer que de repente les decía esto, se arrodillaron frente a ella y dijeron ellos que esta mujer, vestida de blanco con una corona, porque además es bastante extraña la figura, no es una figura normal como la de la Virgen María que conocemos, sino que es una figura totalmente vestida de un traje blanco que lleva una cadena. Sí, lleva una cadena y además tiene una corona, lleva una corona muy rara que parece como una corona casi de astronauta. Deberían verla ustedes, es bastante extraña. Entonces, al final esta mujer, envuelta en luz, en una luz muy potente, de repente empieza a emitir una energía muy fuerte que los envuelve a los tres, y de repente surge un crucifijo que lleva sobre el pecho, ¿sí? Empieza a mostrarse una especie de crucifijo rojo, brillante, carmesí, como si tuviera una lámpara de neón sobre el pecho esta mujer, y al lado aparece un martillo y unas tenazas, y luego sobre los hombros una cadena, y al lado unas rosas, y su cabeza y su cintura y sus pies empezaron a bordearse de rosas, vestida de blanco, con un chal de rubí y un delantal dorado. Y la mujer estaba allí, y la mujer estaba allí de pie. Los dos niños estaban asombrados, le llamaban la bella dama, y de repente empieza a sonreírles. Imagínense ustedes qué harían si les sonríe una mujer que aparece en medio de un halo de luz, de una esfera, y después empieza a levitar. Empieza a levitar, sus vestidos empiezan a flotar y la mujer empieza a subir por una pendiente, por una colina, y se pierde en una gran luminaria. Después de 5 años de investigación, el entonces obispo de Grenoble, Philippe d'Abrujah, reconoció que había algo extraño ahí. Dijo que había algo muy raro, investigó, mandó muchos sacerdotes, médicos. Aseguraron ellos que era real, que la aparición era real, porque donde habían estado los niños, el suelo o el prado o lo que había allí, las plantas habían empezado a crecer hacia arriba. También que los niños parecían nunca haber dicho ninguna mentira ni tener problemas con los adultos. Es más, eran dos niños bastante juiciosos. Entonces el Papa Pío IX decidió emitir un documento en el que decía que la aparición había sido completamente real. Había sido una aparición real. Pero esto no es nada. Lo que viene es aún más extraño, porque ¿saben qué sucedió? Los niños, los videntes, quienes estuvieron en contacto con este ser luminoso que para la iglesia es la Virgen María, empezaron a decir que habían sido informados de dos secretos que tenían que ser revelados. Uno de ellos le había sido entregado a Melanie Calva, la niña, la pequeña, el 25 de septiembre de 1846. Y el segundo secreto al niño, a Maximino Giraud, el mismo día y al mismo lugar. Pero esto es bastante extraño porque la Virgen se los contó a los dos al mismo tiempo. Imagínense, o sea, ¿cómo una entidad, cómo un ser va a poder hablar con dos personas al mismo tiempo? Pues esto es lo que es realmente paranormal. Esos dos secretos se los enviaron al Papa, y el Papa los leyó y con el tiempo fueron publicados. El de la niña, el que se le entregó a la niña, es simplemente un mensaje de penitencia y conversión. La Virgen dice que las personas se portan mal y tienen que convertirse. Eso es muy extraño porque siempre aparecen en este tipo de mensajes marianos. La segunda es que había en ese tiempo una falta de respeto a Dios, una falta de respeto a la divinidad. Y lo siguiente, que sí es interesante, es que ella dijo que vendrían hambrunas y castigos terribles y plagas.
Y esto fue en el siglo XIX. Pero lo más demente es que a Maximin Giraud, o Maximino Giraud, como quieran decirle, le dijo el destino de los futuros papas y de la iglesia. Y se dice que durante mucho tiempo el Vaticano tuvo ese documento y que todo papa y todo cardenal lo leía, porque supuestamente había una especie de lista allí en donde se decía quiénes iban a ser los siguientes papas. Y también a Maximino le dijo algo sobre guerras y conflictos. La Virgen le habló sobre guerras, sobre desastres bélicos que vendrían si la humanidad no se arrepentía. Todo eso a mitad del siglo XIX, incluso que vendría una gran guerra, y así se llamó a la Primera Guerra Mundial. Realmente es una coincidencia extraña, pero estos mensajes, estos secretos que entregó este ser de luz encima de una montaña en Francia, que según la Iglesia Católica son reales y están aprobados, dejan mucho que pensar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen acerca de estas extrañas apariciones? ¿Es que realmente existe el mundo sobrenatural? ¿Existió algo allí raro en La Salette, en Francia, el 19 de septiembre de 1846? ¿Qué era este ser? ¿Qué era esta criatura? Aquí abajo pueden escribirme y pueden comentar lo que quieran. Suscríbase si le está gustando este podcast, compártanlo con sus amigos. Pero no se vaya, porque el siguiente evento paranormal que el Vaticano dice que es real les va a llevar a pensar en la posibilidad de que exista el mundo espiritual. La guitarra, que se toca en España, de los celtas, pero también en Irlanda. Y es allí hasta donde viajamos, a un lugar en donde la Iglesia Católica asegura hubo una aparición increíble, el santuario de Knock. Un lugar que se ha convertido en un gran centro de peregrinación. Queda en un pequeño pueblito, el pueblo de Knock, en el condado de Mayo, allá en Irlanda. Allí, en la noche del 21 de agosto de 1879, algo extraño sucedió. Según los archivos del Vaticano, un grupo de personas mayores estaban allí, sentados. Imagínense, era un tiempo en el que apenas empezaba a llegar la luz eléctrica. Todavía la gente se iluminaba con candelabros. Vuelvo a decir, era la noche del 21 de agosto de 1879. Estaban congregados niños, mujeres, adolescentes, ancianos, y según la tradición, todos vieron algo muy raro. Vieron una mujer muy hermosa, a unos pies por encima del suelo, o sea, flotaba, imagínense. Dice en la mayoría de los textos que llevaba un manto blanco, como la nieve y largo, que colgaba en pliegues y se sujetaba del cuello. La corona que tenía sobre su cabeza no parecía una corona, era algo muy raro, tenía una iluminación dorada, flotaba. Imagínese usted ver algo así, imagínese ver una mujer que flota sobre el suelo, que tiene un traje blanco, que se mueve de un lado para el otro, que tiene una corona sobre la cabeza, que brilla con un tono profundo, una luz que no hiere, una luz fuerte. La parte superior estaba también llena de una especie de luces brillantes que se movían, según todos los que estaban allí, hacia el cielo. Imagínense, de repente esta figura, esta mujer, entró como una especie de trance, en oración, con los ojos elevados, con los ojos en blanco, y también sus manos elevadas a los hombros, y las palmas las inclinó. Fue entonces, según la tradición, que una mujer llamada Brigitte Trench salió de inmediato a besarla. Estuvo bajo los pies, pero ella dice que no sintió nada, que solo había una pared y que no podía sentir las manos de la figura. Imagínese eso. O sea, la Iglesia Católica dice que esto pasó en Knock, en Irlanda. O sea, que se vio esta figura que flotaba, blanca, y que una mujer, y tenemos el nombre de esa mujer, Brigitte Trench, salió corriendo a tratar de tocarla, y ella dijo, y está en los textos, que no sintió nada.
como si no hubiera nada, como si fuese de aire, como si esa figura simplemente estuviese allí como un holograma, pero eso no es lo único que vieron todos. Se dice que de repente también vieron un hombre que se puso a la mano derecha, una figura masculina con la cabeza inclinada hacia adelante y con los hombros en respeto. Todo el mundo dijo después que se trataba de San José, pero era una tercera figura. Y según la Iglesia Católica, después apareció otra figura humana, masculina, vestida con una túnica larga y que además llevaba una mitra y que estaba apartada, esta figura de las otras dos, sobre todo de la mujer, y que parecía llevar un libro en la mano o algo parecido a un libro en la mano que brillaba. Es realmente interesante. Para mí es una de las apariciones más raras de todos los tiempos. La iglesia envió una comisión eclesiástica y el Papa le ordenó al arzobispo Tuam, un arzobispo que había allá, que fuera hasta allá y hiciera la investigación. Hubo varias comisiones. En la primera se hicieron todas estas entrevistas a las personas que dijeron que habían visto este extraño ser que flotaba en la mitad de la noche. Lo raro, vuelvo a decir, es que estaba allí, que flotaba y que algunas personas intentaron tocarla. Algunos sintieron miedo, esa es la verdad, y que los que intentaron tocarla dijeron que no había nada, que era algo allí. Imagínense, es muy extraño. Bueno, hubo otra investigación en 1936 en donde investigaron y entrevistaron a los niños que supuestamente habían visto esta figura. Al final la Iglesia Católica, después de estas 2 largas investigaciones, llegó a la conclusión de que algo sí había sucedido allí, de que había algo allí paranormal, que algo había sucedido, y hoy allí hay un gran santuario, un santuario en el punto en donde aparecieron estas figuras extrañas. Lo cierto es que varios sociólogos después investigaron y dicen que en ese momento Irlanda estaba en un periodo de cambio, de conflicto, la aparición de los ferrocarriles, los viajes, todas estas cosas hicieron que se construyera, según ellos, una especie de histeria colectiva que hizo que estas personas vieran esta figura que flotaba sobre el cielo. No tengo ni idea si es verdad, pero en octubre del año 2009, varias personas reportaron haber visto fenómenos milagrosos hace muy poco en ese punto. Hombres, mujeres y niños que habían llegado allí al santuario de Enoch dijeron que el sol bailaba, que el sol se movía de un lado para el otro. Lo que me resulta más extraño de esta aparición es que la Virgen y esas figuras no dijeron nada, simplemente aparecieron allí, flotando, emitiendo una fuerte luz. Según cuentan, la Virgen no dijo nada durante esta aparición, por lo que se la conoce también como Nuestra Señora del Silencio. Una comisión, después de examinar a los testigos, afirmó su autenticidad. En cuanto se anunció, acudieron miles de enfermos. Solo en el primer año se registraron 600 y pico milagros. Su venida a este rincón de la católica Irlanda, golpeado por la pobreza y el hambre, fue una señal de consuelo y de esperanza. Juan Pablo II acudió a la conmemoración de su centenario en 1979. 1,5 millones de peregrinos pues visitan cada año el que es el Santuario Nacional de Irlanda. Una historia increíble que les presentamos aquí en los audios de Cruz Escribiente. Si les está gustando este podcast, dele ya mismo like y prepárese porque la historia que sigue, el evento paranormal que sigue, que ha sido certificado por la Iglesia Católica, les va a parecer completamente increíble. Uno de los milagros más sorprendentes aprobados por la Iglesia Católica es el milagro del anciano, un milagro litúrgico, cuando una hostia, escuchen muy bien, una hostia consagrada se transformó en carne humana, en fibra, en músculo, incluso sangró. Durante años, científicos médicos del Vaticano han estudiado esa hostia, la han estudiado palmo a palmo, porque sus restos se conservan y están allí desde el siglo VIII. Ha habido diferentes investigaciones. En el Archivo Secreto del Vaticano
están las carpetas, en donde se consignan entrevistas, se consignan también incluso trozos de esa hostia sagrada, de esa hostia que supuestamente se convirtió en carne. Es como si tuviera una hostia y de repente se convirtiera en carne como la que uno encuentra en el supermercado en un platón, así, vibrante. La primera investigación fue el 17 de febrero de 1574 y la última investigación fue en 1981. ¿Quién llevó a cabo la última investigación? Nada más y nada menos que un profesor de anatomía muy famoso, que tiene por nombre Eduardo Linolí. Él era profesor de anatomía, de histología patológica y de microscopía, de química y de clínica del laboratorio del Hospital de Arezzo, en Italia. Él tomó parte de esa hostia que se guardaba, o de esta carne que se guardaba en un copón, en un gran jarrón. Él, que además también fue ayudado por un señor que se llamaba Ruggero Bertelli, si no estoy mal, Ruggero Bertelli, que era un profesor retirado de anatomía humana de la Universidad de Siena, y los dos hicieron una investigación y publicaron todo en un reporte que se llama el Quaderni Slavo di Diagnostica Clinica e di Laboratori en 1973. ¿Qué es lo que decían los resultados que es tan asombroso? Linolí dijo frente a las cámaras en 1971 que su estudio confirmó al Vaticano y al mundo que efectivamente la reliquia de esa hostia, los restos de esa hostia, eran carne humana, pero no eran carne cualquiera. ¿Saben de qué era? Era carne de un corazón, eran carne de un corazón humano. Realmente sorprendente. Además, vean lo más demente, se descubrió que el tipo de sangre era AB, que además es la misma sangre que está en la sábana santa de Turín, de la cual hablaremos si quieren un podcast entero. Ahí está. Si ustedes quieren que hagamos un podcast entero sobre la sábana santa de Turín, uno de los misterios más grandes del mundo, escriban aquí abajo y lo haremos. Estoy haciendo esto porque ustedes me pidieron que hiciéramos algo sobre los archivos paranormales del Vaticano. Los archivos que ellos dicen contienen casos reales. Por eso estamos viendo todos estos casos, porque para el Vaticano este caso fue real. Su estudio, el estudio de este señor, de Ruggero Bertelli y del profesor Linolí, dicen que realmente sí era un corazón humano, que eran pedazos allí. Y además que en la sangre se hallaron proteínas en las mismas proporciones de las normales, o sea que era sangre humana, que no había más, que no había preservantes. Lo demente es que todavía la cuidan allá unos monjes, la tienen guardada, uno puede ir a verla. Y se habla del milagro de la carne humana. Escuchen ustedes algo que también es sorprendente. El padre José de Jesús Aguilar Valdés subió un video a YouTube hace ya más o menos 5 o 4 años tal vez, en donde describe algo que no se había descrito antes, que esto realmente es increíble. Y es que los trozos que están guardados de esa hostia pesan exactamente lo mismo, o mejor, están correlacionados todos. Es realmente increíble. Escuchemos al padre Jesús Aguilar Valdés. Los 5 fragmentos de sangre coagulada son de diferentes tamaños, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. Es decir, 1 pesa lo mismo que 2, 2 pesan lo mismo que 3 y 3 pesan lo mismo que los 5. Una historia increíble de un fenómeno paranormal, una hostia que se vuelve sangre, que escucha usted aquí en exclusiva en los audios de Cruz Escribiente. Y bueno, llegamos al final de este podcast de Cruz Escribiente, llegamos al final de este nuevo podcast, no sin antes recordarles que tenemos un nuevo podcast, un nuevo video podcast, un nuevo canal que se llama Historias Paranormales de Esteban Cruz. Historias Paranormales de Esteban Cruz. Si les han gustado estas historias, allí están. Son realmente increíbles, sorprendentes. Búsquenme ya mismo en YouTube, escriba Historias Paranormales de Esteban Cruz y ahí lo encuentran. Tiene un símbolo que es como un rombo naranja, un ojo.
Pueden ustedes ahí suscribirse. Pronto habrán cantidades de videos realmente asombrosos. Si no, aquí abajo en la descripción del video les dejo el enlace para que estén pendientes, para que nos veamos. Y por eso también quiero que nos veamos juntos, que vayamos a viajar. Imagínense ustedes estar sobre el río Nilo, viendo la Esfinge. Si usted está en Estados Unidos, puede llegar allá, puede llegar en un avión. Realmente es económico para ustedes. También si usted está en Europa, todavía más barato, puede llegar allá a Egipto. El valor está ahí, solo tienen ustedes que llamar al teléfono que aparece en la fotografía. Ahí aparece un número, ahí escriben ustedes por WhatsApp y les dan toda la información. Ahora sí, nos vamos a Egipto la segunda semana de febrero. Vamos todos juntos. Y bueno, es realmente interesante todo esto del Vaticano, todos estos hechos paranormales, todos estos eventos que supuestamente suceden y que ellos han investigado. En los últimos días, el Papa, que ya tiene 87 años, imagínense, el Papa nació el 17 de diciembre de 1936. El Papa en 1960 tenía 24 años. Imagínense cuántos años tiene. Él nació en un lugar que se llama Flores, allá en Buenos Aires, en Argentina. Bueno, el Papa en los últimos días ha anunciado que vienen 14 nuevos santos. 14 nuevos santos y beatos que ha investigado el Vaticano. 14 nuevas personas que se han transformado en intersexores. O sea, almas, espíritus, que para otros grupos cristianos no debería ser así, pero en la tradición católica lo es, que ya desde este año van a estar en el santoral, van a estar en la lista de santos, y hay unos realmente interesantes. Como les dije un poquitico al comienzo de este podcast, Carlo Acutis, Elena Guerra, y también Giuseppe Alamano. ¿Quieren que hagamos un podcast solo sobre los nuevos santos, como Carlo Acutis? Y les cuento a todos ustedes cuáles son los más extraños milagros que han hecho. ¿Quieren saber quién fue Marie-Léonie Paradis? Y también quién fue Raffaele Masapki. ¿Quiénes son esos nuevos santos, esos nuevos beatos que van a aparecer dentro de poco en el santoral cristiano, en el canon? Pues si quieren eso, escríbanme aquí abajo y hacemos ese podcast. Ya mismo les respondo. Y bueno, quería dejarles un mensaje. No han sido días buenos para mí, pero no importa, ¿saben? Estoy acá y sigo disfrutando la vida con ustedes. Gracias a ustedes que me escuchan. Gracias a estas historias fabulosas del mundo. A cada rato me han prometido, vamos a hacer un trabajo, y al final no sale. Pero yo creo que entre tantas cosas algo va a salir. También me he enfermado, me han tenido que hacer cirugías. Y bueno, estaba ahí con dolores, pero vamos adelante, no nos vamos a dejar. Vamos a seguir y vamos a seguir porque estamos vivos. Estamos vivos y podemos conseguir lo que queramos. Y lo estoy consiguiendo. Y voy a ir a Egipto con ustedes. Lo sé. Vamos a estar juntos. Y además de eso, el nuevo canal de video podcast va a triunfar. Lo sé. Porque uno trabaja duro, y cuando uno trabaja duro y tiene disciplina, las cosas pasan, suceden en cualquier momento, cuando uno menos lo espera. Y eso es lo que les digo a ustedes. Si ustedes han migrado de sus países, si ustedes están por allá lejos, aguantando inviernos que nunca habían vivido, recordando a su mamá, a su papá, a sus primos, a sus tíos, ustedes saben que los recuerdan, que los quieren, pero que dieron un paso y que los están ayudando, y que usted se está ayudando a usted mismo, y que tal vez nunca volvería, no por ahora, que está ahí, que a veces hay soledad, pero se logra, se consiguen las cosas. Que hay problemas, sí, que hay miedo, sí, pero de todas maneras vamos adelante y podemos conseguir lo que queramos mientras estemos vivos. Vamos a seguir adelante, vamos a conquistar las cosas que queremos. ¿Cuántas personas no quisieran tiempo? Y tiempo es lo que tenemos, así tengamos un día, así tengamos una hora. ¿Cuántas personas ya no tienen ni siquiera un segundo? ¿Cuántas personas quisieran llamar a esa persona que aman, a ese hijo, a esa esposa, y ya no pueden, pero tienen el recuerdo, y el recuerdo es amor, y se tiene cariño, y se sigue adelante, y usted puede seguir adelante? ¿Saben qué hago yo? Me muevo por todas partes, trato de hacer cosas como este podcast, conseguir lo que quiero. Esos son mis sueños y lo voy a lograr, y usted también va a lograr todo lo que usted quiera. Yo desde aquí lo acompaño, yo desde aquí le doy fuerzas, yo desde aquí le deseo lo mejor,
porque a usted, esté donde esté de verdad, yo, Esteban Cruz, que está hablándole aquí en medio de las sombras, yo, Esteban Cruz, yo a usted lo quiero mucho.